Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi alabanza llega a tu vida, pero también la palabra de Dios que va a ser expuesta para tu edificación. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, a ti, a tu casa. Ruego al Señor que su buena voluntad y su fidelidad se manifieste para contigo y para con los tuyos en este día. Que tus ojos vean, tus oídos oigan, tu corazón entienda. Que haya una visitación de la gloria de Dios en tu casa y Dios te pueda edificar poderosamente a través de la Escritura. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amados, la palabra de Dios se encuentra en esta ocasión en el Evangelio según Juan, capítulo 13, los versos desde el 21 hasta el 30, y dice así: Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Que Dios nos bendiga hoy a través de su bendita palabra. El contexto de estos versos es el lavamiento de los pies. El Espíritu de Dios por semanas me ha inquietado sobre algo que dice aquí, que es muy difícil de entender si el Espíritu Santo no lo revela. Y he estado inquiriendo, porque digo: Señor, si tú me estás inquietando con este versículo, entonces tú tienes un mensaje. Y comencé a cuestionar al Señor: dime cuál es el mensaje. No creo que tengo toda la revelación, pero sí me reveló algunas cosas que pueden muy bien ayudarnos a escudriñar nuestros corazones en un aspecto muy importante de nuestra relación con el Señor. Estas palabras Jesús las dijo conmovido en espíritu. Ustedes saben cuando alguien se conmueve en espíritu. ¿Alguna vez se han conmovido en espíritu? Saben que Jesús siempre estaba inspirado por Dios, porque era el Hijo de Dios. Estaba lleno del Espíritu, era el Mesías, el ungido de Jehová, era el verbo de Dios. La palabra de Dios siempre era verdad en su boca. Pero en esta ocasión habló conmovido en espíritu. ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión que llegaron los 70
contentos porque los demonios se sometían cuando pronunciaban el nombre de Jesús, que dice que Jesús se conmovió en espíritu y dijo: Padre, yo te doy gracias porque estas cosas tú las has ocultado de los grandes de la tierra y tú se las has revelado a los pequeños, y Padre, porque a ti te agradó. Jesús estaba conmovido. De hecho, en el original dice que esa adoración fue jubilosa, quiere decir que se sacudió en espíritu cuando él dijo esas palabras. Aquí Jesús también, ya no con el gozo de aquella ocasión, que estaba celebrando el triunfo del reino de Dios, porque los demonios se sometían, no tanto porque los demonios se sometían, sino porque los nombres nuestros están escritos en el libro de Dios. Porque el Evangelio, como digo muchas veces, no son las derrotas del diablo, sino los triunfos de Cristo. Así que Cristo se conmovió no porque el diablo salía, sino porque los que no estaban en el libro de la vida estaban entrando por la gracia de la redención. Gócense de que vuestros nombres están escritos en el cielo y que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí Jesús se conmueve en esa intimidad del lavamiento de los pies, donde estaba con los suyos, que se le celebró la Pascua. En ese momento su alma estaba triste hasta la muerte. Él sabía a dónde iba a la cruz, y estaba con los suyos, con aquellos que Dios había elegido y que estaban siempre con él. Entonces aquí dice algo muy interesante. Dice aquí el 21: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Claro, todos comenzaron a dudar. Imagínense que Jesús, conmovido en espíritu, diga: uno de ustedes me va a traicionar. Eran todos amigos íntimos de Jesús, colaboradores elegidos para el propósito de la predicación con él. Y de momento sale Jesús con esto. Era bien extraño. Así que todos comenzaron a dudar. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y Juan, el mimado que estaba ahí recostado, le hace seña a Pedrito. Y Pedrito, que ustedes saben que siempre estaba con el opinador prendido. El que más preguntaba era Pedro, el que más opinaba era Pedro. Y él hace seña. La pregunta mía es la siguiente. Qué curioso. Él es el que estaba más cerca, ¿no? ¿Ah? Estaba ahí, recostado. Y Pedrito, que ustedes saben quién era Pedro, lo mira a Juan y le dice: pregúntale quién es, que te lo diga en el oído. Señor, ¿quién es? Y dice Jesús: aquel a quien yo le diera el bocado, ese es. Es algo muy extraño, porque en la costumbre oriental, el anfitrión, el que invitaba, para honrar a su amigo, a la persona de más honra de entre los convidados o invitados, era costumbre hacer eso, mojar el pan y dárselo como una señal de distinción, diciéndole: tú eres en esta mesa el más distinguido, tú eres mi amigo, toma el pan. Conociendo el Espíritu de Cristo y sabiendo que Cristo no era irónico, porque sería una ironía que usted tome el pan, que en la costumbre oriental era para honrar al huésped más distinguido, al amigo, y que usted se lo dé. Yo no creo que Jesús haría eso. ¿Creen ustedes que Jesús haría eso? Eso es irónico. No era ironía. No era ironía. Yo creo que Jesús quería apelar al corazón de Judas, diciéndole: Judas, yo soy para ti lo que soy, tu Salvador, tu Redentor, tu Maestro, tu amigo, tu todo. ¿Por qué vas a hacer lo que vas a hacer? Si yo siempre te he hecho bien, yo siempre soy lo que soy para ti, ¿por qué me estás haciendo? Y lo distinguió. Tú eres el más distinguido entre los huéspedes de hoy. Y le dio el bocado. Es extraño, muy extraño, pero conociendo a Jesús, que era un hombre de verdad y de amor, y era incapaz de usar la ironía,
creo que su intención era santa. Y era un último recurso para apelar al corazón de un hombre ya decidido a la traición. Pero algo más extraño todavía, muy extraño, y esto es lo que más me llama la atención, que dice la Biblia aquí en el 26, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Cómo es posible que un bocado de honra se convierta en traición? Porque si la intención de Jesús era honrar a Judas, y el bocado era para decirle, tú eres el huésped más distinguido en esta reunión, ¿cómo es posible que a entrar a él entró Satanás con el bocado? Y aquello, ese mismo abuelo me intrigó. ¿Cómo es que un bocado que es dado para apelar, para manifestar honra, distinción y amistad, al entrar a él, si la intención de Jesús era santa, y se daba el bocado para distinguir a alguien, ¿cómo es posible que el bocado se convierta en Satanás al ingerirlo Judas? Usted hoy participó de la cena del Señor. ¿Se le metió el diablo a usted cuando usted tomó la cena del Señor? ¿O se le metió Cristo? Yo entiendo que si fue algo de Jesús, es Cristo el que se tiene que meter. Y el Espíritu de Cristo, que era el perdón, era el amor, era la distinción, era la apelación sincera del perfecto Hijo de Dios. La pregunta mía es, ¿cómo al ingerir el bocado entró Satanás en él? ¿No resulta intrigante? A mí me intrigó. Cuando el Señor comenzó a traerme este texto a mí, aún profeticé varias veces sobre el texto, digo, Dios mío, que eso está extraño, que eso no tiene sentido. ¿Cómo es esto? Y después dice que predique acerca de esto. ¿Qué voy a decir si yo no lo entiendo? Que un bocado de honra se convierte en deshonra. Que un bocado de amistad se convierte en enemistad. Que un bocado de buen espíritu se convierte en algo tan sucio y tan feo como lo que hizo Judas, no lo entiendo. ¿Quién fue que entró a Judas? Satanás. ¿Saben qué significa Satanás? Adversario, enemigo. Y Jesús le estaba diciendo, el bocado era el bocado de amigo. ¿Recuerdan ustedes cuando Judas entregó a Jesús, que Jesús le dijo, Judas, con un beso? Él le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y le dice amigo a Judas. Eso tampoco era una ironía. Porque Judas fue llamado para ser un amigo, no un Satanás, no un adversario. Así que Jesús ni en esa ocasión fue irónico, ni tampoco fue irónico cuando le dijo, así se tratan los amigos. No solamente lo hizo con Judas, lo hizo con Pedro. Cuando al final, después de la resurrección, encuentra a Pedro y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? 3 veces. 3 veces. Y mis hermanos, en las 2 primeras veces usó la palabra filos para usar amor. Otras palabras, el amor de amigo. Pedro, ¿me amas como un amigo? Bueno, los amigos no se traicionan, no se niegan. Apacienta mis corderos. En otras palabras, me fallaste a mí, ahora te ruego, no le falles a la iglesia. Ama aquello que yo amo y cuida a la iglesia. Lo mismo hizo con Judas. Lo mismo. Lo trató como un amigo. Pero sigue la intriga.
¿Cómo es posible que un bocado de honra y de amistad se convierta en enemistad, en adversidad y en traición? No resulta paradójico, intrigante, que un bocado, que dice que al entrar el bocado, apenas lo ingirió, entró Satanás en el corazón de Judas. Póngale algo a usted a su Biblia ahí. Vamos a estudiar la palabra. Quiero que vean el contexto acá. Dice aquí, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, vamos a ir después al versículo que va a citar, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, y tuvo la cena y lavó los pies. Y entonces saben que Pedro no se quería lavar y Jesús le dijo, si no te lavas no tienes parte conmigo. Y dice el versículo 10, y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Muy bien. Hermanos, el lavarse los pies, Dios nos dio un mensaje el año pasado y nos enseñó algo que no se dice en este pasaje. No voy a entrar en ese mensaje. Que el lavamiento de los pies en esta ocasión, además de un rito de humildad, como se enseña que es verdad, tenía otro propósito y era preparar a los discípulos para la cruz. Porque van a ver ustedes que en el capítulo 12, en el capítulo anterior, María de Betania unge los pies de Jesús, pero con aceite. Y dice Jesús, esta mujer me ha preparado para la sepultura. Y la enseñanza era que Jesús fue ungido con aceite porque Jesús no tenía pecado. Pero los discípulos fueron lavados con agua porque en realidad iban a ser limpiados. Los pies. La idea es que con un anfitrión, un huésped era invitado, venía de su casa caminando y en el camino se ensuciaba los pies, las sandalias. Entonces era costumbre cuando llegaba que los siervos de esa casa, de los anfitriones, lavaban los pies. Por eso dice Jesús, ustedes están limpios. Solamente necesitan lavarse las manos y los pies. Ahora dice Jesús, ustedes todos están limpios, menos uno. ¿Por qué Judas no estaba limpio? Si Jesús solo dijo, la palabra que yo les hablo, estas palabras los limpia. Si la palabra es la que limpia, yo entiendo que Judas no se limpió con la palabra de 3 años y medio de enseñanza de Jesús. Escuchó la palabra, escuchó la palabra, escuchó la palabra, escuchó la palabra, que era el verdadero lavacro, la regeneración del agua por la palabra. El verdadero lavacro es la palabra. Pero Judas, en 3 años y medio escuchaba la palabra. Pedía el CD, el DVD, lo leía, y lo citaba y lo reía, pero la palabra no le penetraba por ningún lado. Yo estoy aplicando a nosotros, ¿no? Que escuchamos la palabra, después vamos y tomamos el CD o el DVD, como dicen los españoles, y lo escuchamos de nuevo. Y la palabra no entra a nosotros. Entramos al reino, pero el reino no entra en nosotros. Entramos a la palabra, pero la palabra no entra en nosotros. Jesús dijo a los fariseos, la palabra de Dios mi palabra no tiene cabida en vuestros corazones, no tiene entrada en vuestros corazones. Entonces,
Jesús lavó los pies de Judas, pero no estaba limpio. No estaba limpio, porque lo que limpia no es el rito. Los judíos se purificaban. ¿Recuerdan ustedes en la boda en Caná de Galilea que habían unas tinajas allí para la purificación? Ellos se lavaban. Cada vez que había una fiesta se lavaban. Hacían un rito, un lavamiento, una ceremonia. Pero Jesús aquí no estaba haciendo una ceremonia. Estaba representando una limpieza a través de la palabra. Estaba preparándolos para la cruz, así como María preparó su cuerpo para la sepultura, porque a los muertos los judíos lo perfumaban, como sucedió con Jesús después, que con ungüentos y mirra, etcétera, lo ungieron. Así que Judas pasó por la palabra, pero la palabra no pasó por Judas y no se había limpiado. Cuando llegó el momento de limpiarse a través de una ceremonia que era una representación, vosotros todos estáis limpios, menos uno de ustedes. Y Jesús había dicho antes, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Y qué pasó? Judas no estaba allí expuesto a la palabra por 3 años y medio. ¿Por qué la palabra no lavó a Judas? Es la pregunta. Aquí dice en el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién le había puesto? El diablo. Escuchen ahora, vayan al capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6. Lean los versículos 70 y 71. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Santo Dios. Estoy leyendo a Juan 6, 70 y 71. Yo los elegí a los 2, incluyendo a Judas, pero uno de ustedes es diablo. La palabra diablo en griego es diabolos, que significa un calumniador, un acusador. Ahora ustedes pueden saber por qué un bocado de amistad y de honra se convierte en la entrada de Satanás. En una persona piadosa, temerosa de Dios, apartada del mal, que aunque sea débil, ha sido limpiado por la palabra de Dios, porque la cree, la ama, la busca, se expone a ella, como el que se expone a la luz, porque es hijo de la luz. Nunca un bocado de amistad y de honra se le va a convertir en la entrada de Satanás a su corazón. Era porque era un diablo. Él era ya un diablo. Y cuando usted tiene un corazón malo, calumniador, acusador y lleno de maldad, nunca la palabra le entra y la honra se convierte en otra cosa en usted. Póngale algo a su Biblia. Venga conmigo al Salmo 4. Muy bien. Dice aquí, ya lo tienen, el versículo 2. Aleluya. Dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Santo Dios. Hijos de los hombres, son llamados a todos nosotros. ¿Cuántos son hijos de hombres acá? Es para todos el mensaje. ¿Hasta cuándo ustedes van a convertir la honra en infamia? Amando, fíjense ustedes quiénes convierten la honra en infamia: los que aman la vanidad y buscan la mentira, como Judas. ¿Hasta cuándo? La palabra infamia, miren cómo traduce la versión de las Américas, traduce: ¿hasta cuándo convertiréis la honra en deshonra? Porque la palabra infamia ahí es la palabra hebrea, kilimá. Se puede traducir ignominia, afrenta, oprobio, vergüenza.
deshonra? ¿Hasta cuándo convertiréis la honra en deshonra? La honra en infamia. Como un bocado de honra, amistad, de buen espíritu, se puede convertir en la entrada de Satanás en un corazón. El que busca la vanidad y la mentira. El que es calumniador. El que es adversario, como Judas. Yo le dije al Señor, a ver, Señor, yo quiero que tú me reveles el espíritu de Judas. La Biblia habla poco de Judas, muy poco relativamente. De Pedro, si se fuera de Pedro, a Pedro es fácil hacer un perfil. El espíritu de Pedro es fácil, porque como hablo mucho, uno puede mirar bien, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿o no? Así que, si fuera Pedro, fuera fácil, pero de Judas no dice mucho la Biblia. Pero lo poco que dice me revela a mí lo que estoy diciendo. ¿Por qué Judas, al comer el bocado, convirtió la honra en infamia, en traición, en deshonra? Ya sabemos que lo dice, que era diablo. Y es fácil que el diablo entre al diablo, ¿o no es así? Claro, tenían el mismo espíritu. Tenían el mismo espíritu. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús habló de los demonios? Que dice que cuando un demonio sale, se va y anda por ahí divagando y buscando guaridas, y como no las encuentra, regresa a la casa donde salió, y cuando la encuentra preparadita, dice, wow, otra vez en la misma casa, y entra, y es peor la ruina, dice, ¿o no es así? Claro, porque es una habitación preparada para el diablo, ¿qué significa la palabra diablo? Calumniador, acusador. ¿Y qué era Judas? Que Jesús se atreva a decirle a Judas, ¿diablo? ¿Saben ustedes que solamente hay un diablo? No confundan los demonios con el diablo. Demonios hay muchos, diablos hay uno solo. Decirle a Judas, diablo, eso era terrible. Estaba diciendo que el espíritu del diablo estaba en él, que es el calumniador y el acusador. Muy bien. Yo quiero, ustedes, ahí cuando dice, yo le hablé de la palabra infamia, que es la palabra kelimá, que significa ignominia, afrenta, oprobio, vergüenza. Pero la palabra honra, que dice ahí, convertir la palabra honra en ignominia o deshonra, es la palabra kabod, que significa peso, significa gloria, significa esplendor, significa honor, significa riqueza, significa majestad, significa suntuosidad, significa honorabilidad. Y todo eso lo tenía Judas por ser un discípulo de Cristo. Diga, tenía peso de gloria, tenía riqueza, tenía honra, tenía esplendor, tenía majestad, tenía suntuosidad. Porque todo eso lo tenía Cristo y esa es la honra del ministerio. Y Judas Jesús dijo, no elegí yo 12, significa que Judas fue elegido por el Señor, ¿o no? Cuando eligió a los 12, eligió a Judas Iscariote. Así que fue elegido. Yo sé que la pregunta es, ay pastor, ¿y cómo Jesús, que tenía el Espíritu Santo, se equivocó eligiendo a Judas? Eso es lo que me dicen a mí muchas veces cuando un ministro nuestro fracasa. No, si Dios no hizo, Dios no llamó a un diablo, Dios llamó a Judas Iscariote, él se convirtió en diablo. Dios no llamó a Satanás, Dios llamó a Lucifer. Lo hizo un ángel de luz y él se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Dios te hace una cosa y tú te conviertes en otra cosa. ¿No es así? Muy bien. Entonces ya saben lo que significa honra y deshonra. Todo esto lo tenía Judas en su llamamiento. Peso, gloria, riqueza, majestad, honor, en fin.
todo lo que es honra, en resumen. Yo le pregunté al Señor, Señor, yo quiero que tú me muestres un poquito el perfil de Judas. Vengan ahora a Juan. Miren cómo comienza el capítulo 12, ya lo tienen, versículo 1. 6 días antes de la Pascua, quiere decir que si la cena, el lavamiento de los pies fue el día de la Pascua, esto aconteció 6 días antes. Sí, fue muy cerca lo que vamos a leer ahora. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía como siempre. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ya estaba resucitado. Porque él lo resucita en el capítulo 11. Dice el 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Fíjense el mismo cuadro. Marta servía y María honraba a Jesús como siempre. El 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y que lo estaba honrando. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de la sepultura, guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis con vosotros. ¿Saben ustedes, hermanos, una cosa? En Lucas, cuando habla de este pasaje, dice que los que estaban presentes, y algunos de los que estaban presentes, murmuraban. No lo voy a leer porque me voy a cansar con tantos textos. Dice, y algunos de los presentes murmuraban y decían, y repetían ese texto, y decían, esto es un despilfarro. ¿Cómo se está gastando este dinero? 300 denarios. Y dice que murmuraban. Dice, Marcos capítulo 14. Dice aquí, 2 días después era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y derramando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y ahí dice que a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. ¿Qué hacían ellos aquí? ¿Qué hacía Judas aquí? Murmuraba. ¿Qué significa diabolos o diablo? Calumniador, acusador. ¿Y qué estaban haciendo aquí? La molestaban a la mujer. Ahora, yo quiero, ustedes dicen allí, leyeron en el Salmo, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo ustedes van a convertir la honra en deshonra o la gloria, la honra en infamia? Cuando usted tiene el espíritu de Judas, o yo, cualquiera de nosotros, que significa diabolos, fuerte la palabra, aquí no está el diablo como persona, sino el diablo como espíritu, que es el acusador de los hermanos, ¿o no es así? Muy bien, el murmurador. ¿Saben ustedes por qué al entrar el bocado entró Satanás a Judas? Ya leímos, número 1, porque ya era el diablo. Él no estaba limpio. Él no aprovechó los 3 años de enseñanza. Él no tenía corazón para la palabra. Por eso
su corazón no fue limpio. 3 años de palabra de vida. No de un profeta, sino del Hijo de Dios. La encarnación del Verbo. Pero como su corazón no era bueno, era perverso, era malo. La honra se le convirtió en infamia dentro de él cuando entró. Y miren el espíritu de Judas. Escuchen, fíjense la distorsión de Judas en su mente. Judas no conocía la honra, aunque la tenía. Cuando usted tiene honra y no la sabe administrar, tarde o temprano lo va a convertir en deshonra. Te lo voy a decir. Si Dios te ha honrado, de cualquier manera que sea, dándote ministerio, dándote riqueza, dándote lo que te dio, y tú no tienes corazón para administrar esa honra, tarde o temprano la vas a convertir en deshonra. Porque tú no sabes lo que es la honra. ¿Por qué hoy el ministerio se está convirtiendo en deshonra en el mundo entero? Hay tantos escándalos. Por lo mismo, no se sabe lo que es honra. Porque ¿cómo se ve el ministerio? Como una plataforma. Miren qué lindo estar acá, precioso. Miren, la cámara me está enfocando. Este mensaje sale por la radio, por la televisión, por el internet. ¡Wow! Qué lindo es Pastor Fernández. A veces voy a los lugares y la gente me quiere tocar pensando que yo soy un extraterrestre. Y los niños, yo te vi. Porque es que cuando se proyecta una imagen, hermanos, el ministerio proyecta la imagen. Usted abre la página de internet y usted ve a todos los ministros ahí. En la primera página ellos ahí. O tocando a una gente que se cae. Entonces, el Señor que nos mandó a predicar el Evangelio para salvar a los hombres, para llevarlos a Dios. El Evangelio es la gloria de Dios predicada a los hombres para salvación. Entonces los ministros salen a hablar de ellos, de sus logros, de sus triunfos, de sus proezas, etcétera, etcétera. Ellos quieren la honra, pero no la usan bien, la convierten en deshonra. Escúchalo bien, cuando la honra dada por Dios a los hombres no honra a Dios, es una ignominia, es una deshonra. Y miren a Judas. ¿Cómo es posible que esta mujer de Betania, agradecida por lo que Jesús fue en su vida, quiso honrar al Señor y tomó un perfume que costaba 300 denarios, un obrero jornalero ganaba 1 denario por día, era el salario de 1 año entero. Lo estaba derramando para honrar a Jesús. Le estaba dando una ofrenda de amor y de reconocimiento. Dios le estaba usando proféticamente para preparar a Jesús para la sepultura. Y este infame se atreve a calumniarla. Cuando usted no sabe lo que es adoración, usted ve la adoración como un desperdicio. ¿Por qué esta gente duran tanto tiempo cantando? Dios mío, no se cansan. Estos cultos tan largos. Usted no sabe lo que es adoración. Porque para usted el culto es un programa. Es un momento para yo estar ahí y me voy. O le estamos poniendo a la gente la cantidad de dinero que debe dar. Tanto y tanto y tanto. Y le ponemos a la ofrenda una cantidad. Cuando la ofrenda es una expresión del corazón que quiere honrar a Dios. Y ahí no hay cantidad. Porque la ofrenda no es la cantidad. La cantidad puede ser importante si es lo que usted quiere expresar. Voy a honrar a Dios porque Él me ha bendecido mucho, le voy a dar mucho. Eso es una expresión. Porque la ofrenda es una representación del tributo que yo le quiero dar a Dios. Si mi corazón está dañado, yo veo a todo aquel que honra a Dios como que está desperdiciando su tiempo y su dinero y su vida. Porque yo no sé lo que es honra, ni sé lo que es honrar. Es triste no conocer lo que es honra. No sabemos lo que es honra. No sabemos lo que tenemos. Por eso lo menospreciamos.
Judas duró 3 años y medio, no escuchando a Isaías, ni a Moisés, ni a uno de los profetas, o escuchando a Jesús. Jesús dijo al final de su ministerio, he aquí vienen días, dijo el Señor, que ustedes van a anhelar un solo día de la vida del Hijo del Hombre. Un solo día lo van a anhelar. Aprovechen mientras es luz, porque para que no lo sorprendan las tinieblas. Estamos apreciando el don de Dios. Estamos apreciando la honra que Dios nos ha dado. Estamos apreciando la palabra bendita que Dios nos ha dado. ¿O la estamos convirtiendo en deshonra? ¿Qué le pasó a Judas? Posiblemente Judas comenzó bien. Posiblemente comenzó bien. Es muy probable que haya comenzado bien. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se convirtió en diablo? En calumniador. ¿Saben ustedes cuál es el perfil de un calumniador? De un acusador. El pecado es un espíritu. ¿Qué yo dije? El pecado es un espíritu que nace en el corazón. Escuchen, en Satanás comenzó, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios pondré mi solio, seré semejante al Altísimo. Nació en el corazón algo perverso. Dios lo había honrado, hizo fiesta el día de su creación, sonaron todos los instrumentos. Dios honra y lo hace querubín cubridor y lo llena de sabiduría, colmado de sabiduría, y dice que corrompió su sabiduría por su resplandor. Comenzó a mirarse a sí mismo y convirtió la honra en infamia. Porque comenzó a mirarse a sí mismo y a buscar defectos a su creador y querer ser como él. Y cayó hasta la huesa. Y vino donde Eva, con el mismo espíritu, y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, porque la Biblia no lo dice así, pero estoy seguro que fue así que lo dijo. Fue porque para usted meter una duda, usted siempre viene con la burla. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bien sabe Dios, Él sabe muy bien que el día que ustedes coman van a ser como Él, y Él no quiere que nadie sea como Él, sabiendo el bien y el mal. Así que porque hermano, el calumniador, ¿qué diablo? Siempre viene con sutileza. Siempre te tira una palabra así, que no sabe lo que está diciendo. Yo no dije eso, eso fue lo que tú interpretaste. Pero claro, tira el anzuelo, si pesca, ya no hay problema, pero si la persona es como el seductor viene y te dice, oye, qué linda tú estás hoy. Si la persona dice, gracias, muchas gracias, dice, ya cayó. Pero si la mujer es respetuosa, dice, un momentito, yo le voy a decir una cosa a usted, usted me respeta a mí. Yo esos pensamientos los conozco. El que me tiene que decir eso a mí es mi esposo. Así que usted me respeta. No, usted me respeta. Usted me respeta. Mire, usted me respeta. Usted me respeta. Usted me respeta a mí. Y usted ve cara y dice, aquí no hay que buscar, me voy de aquí. Amén. ¿Por qué? El seductor tira. Y lo tira de tal manera que no ofende ni para que me malinterprete, pero lo estoy tirando. ¿O no es así? Así es. Entonces la persona tú te dices, ¿por dónde viene este espíritu que me está haciendo dudar? ¿De Dios? ¿De la iglesia? ¿Del propósito? ¿Del mensaje? ¿Qué es esto? El pecado es un espíritu. Y el diablo, el acusador, el que tienta, el seductor, tira. ¿Cómo es posible que si Dios le quería hacer bien a Judas,
Judas se convierte en algo malo, porque el trato de Jesús, hermano, le dio la bolsa. La bolsa es el dinero. Le está confiando los recursos del reino. ¿A quién se le da el dinero? A ver, usted cuando va a guardar dinero, ¿dónde usted lo lleva? Al banco, porque usted sabe que está seguro en el banco. Y si usted va a guardar algo preciado para usted, usted solo es una persona de confianza. ¿No es así? ¿Y qué es confianza? Te voy a decir que la honra más grande es la confianza. La honra más grande es la confianza. Por eso Dios a la iglesia de Filadelfia le dice, tú eres pequeña, pero tú has guardado mi palabra. Y como tú has guardado mi palabra, te doy la llave de David para que tú, y porque te doy una puerta abierta, te confío la puerta, porque tú eres fiel y se te puede confiar la puerta. Entonces, que le dé la bolsa, le dio honra, le dio confianza. Pero como que su corazón era malo y la palabra no penetraba. Algunos piensan que Judas estaba entregando a Jesús como una provocación para que Jesús se librara y se declarara rey. Y entonces tener asegurado la tesorería en el reino de Dios. Que eso piensan algunos. ¿Saben lo que yo pienso? Que en algún momento de la vida de Judas entró una raíz de amargura. Posiblemente celo porque Jesús siempre andaba con Juan, con Pedro y Jacobo. ¿Cómo es posible que yo soy el tesorero? Segundo, que creo que el tesorero siempre es el segundo. Y a mí este hombre ni me invita. Se mete a la transfiguración y me deja. Y se va con los tres a orar. Y se va con los tres y se mete allí. Y a mí me anula. No me quiere para nada. Estoy seguro que alguna raíz de amargura en algún momento del ministerio de Jesús entró en Judas. El pecado está en nosotros desde que nacemos, porque en pecado nos concibió nuestra madre. Pero la manera en la niñez, cómo nos trataron los padres y cómo fue nuestra niñez, determina cómo seremos nosotros aún siendo cristianos. Si a ti te menospreciaron cuando niño y no te dieron cariño, afecto, tú eres una persona insegura. Tú vas a tener una tendencia más grande que los demás a la envidia y al celo. ¿Por qué? Porque no tuviste amor. Y el día que no te saluden, o no te den deferencia, o no te elijan, o le den deferencia a los demás y a mí, no, ese día tú te vas a meter en una crisis, pero muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque por eso dice el apóstol en Hebreos, que una raíz de amargura hace mucho daño. Es una raíz, hace mucho daño. Hermanos, examinemos el corazón. Usted le paga un dinero a un psicólogo para que le analice su conducta. Hermanos, como decía el pensador Ortega y Gasset, yo soy humano y nada humano me es ajeno. Todo ser humano que se autoanaliza es un psicólogo. El que quiere ser puro delante de Dios analiza sus motivaciones. Yo gasto mucha energía mental examinándome, porque yo sé que en mí no hay nada bueno. Pero tengo el Espíritu Santo y yo sé que yo quiero que ejerza vida en mí. Amén. Y a veces digo, ¿y por qué estoy yo haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y me autoexamino. ¿Qué hay ahí? Ay, Señor, ¿qué hay ahí? Cuidado, Señor, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Maltratos en la niñez, violaciones, rechazos, cosas que nos pasan en la niñez, nos marcan para toda la vida. Y lo que somos ahora, que estamos luchando contra esas cosas, por eso chismeamos, tenemos enemistad, somos bruscos, somos toscos. Todos esos impulsos están basados en que hay heridas en el corazón, hay situaciones ahí en el corazón de nosotros, hermanos.
Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo y para sanarnos, hermano. Y esta palabra no está siendo dada para decir que tú eres un diablo, no. Porque diablos somos todos. Porque el diablo está en nosotros, en nuestra naturaleza. Pablo decía, yo quiero hacer el bien, pero encuentro que el mal está en mí. Miserable de mí, tengo el mal adentro. En la carne ya el diablo entró, el día que entró a Eva. Y lo heredamos. Pero no le permitamos que entre otra vez. Ya entró una vez y ya Cristo lo sacó con su sangre. Que no entre otra vez. Amén. Entonces, vamos a analizarnos, hermano. Vamos a analizar nuestro corazón. Yo estudie bien su niñez. Y estudie bien por qué yo siento envidia, por qué siento celo, por qué estoy rebelde. ¿Qué me está pasando a mí? Esto no es de Dios, algo está pasando en mí. ¿Por qué estoy fácil de criticar o murmurar a alguien? ¿Por qué siempre propugno el descontento? ¿Qué me está pasando a mí? Esto no es espiritual. Ay, Señor, ¿qué me está pasando a mí? A ver, ¿dónde nació eso en mi vida? Porque tú me has honrado, tú me salvaste, tú me llamaste. Mi hermano, mi hermana, el más insignificante que está adorando hoy aquí, según Isaías 43, es de alta estima delante de Dios y es honorable. Y te puse nombre, mío eres tú, dice el Señor. Por eso te cuido, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando pases por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, no convirtamos la honra en infamia por un sentimiento impropio que ha entrado a nuestro corazón. No le demos cabida al enemigo. El que entró a ti fue el Espíritu Santo y entró para permanecer en ti para siempre y guiarte a toda verdad. Entonces, mire cómo Judas interpretó la honra de María como una deshonra. Por eso la murmuró y la criticó. Porque no entiende lo que es honra. Él la tenía y no le entendió. Vamos a estudiar un poco a Judas desde el punto de vista de las Escrituras. Ojalá que nos dé tiempo. ¿Ok? Porque tú no has terminado, aprendas comenzando. Si no, seguimos en el punto 2. Entonces nos vamos al 2. Venga conmigo al Salmo 109. Este salmo lo escribió David. Y algunas de las palabras que menciona este salmo se refieren a Judas en la Biblia. Vamos a verlo. Dice el 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. ¿De qué? Boca de impío y de engañador. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Está hablando de los amigos que se le convirtieron en enemigos y aquellos que lo aborrecieron sin causa. Que en el caso de Jesús fueron todos, porque en él no había engaño ni maldad, hizo bien a todos. Dice el 4, en pago de mi amor me han sido adversarios. ¿Y qué significa adversario? Satanás. ¿Qué sigue diciendo? Escuchen, dice, en pago de mi amor me han sido adversarios, me devuelven mal por bien y odio por amor. Devolver mal por mal es humano. Devolver bien cuando a alguien le hacen mal es divino, pero devolver mal cuando se hace bien es diabólico. Y eso es lo que quiere decir aquí. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, y tome otro su oficio. Eso fue lo que dijo, lo vamos a leer ahorita, Pedro, cuando fue a elegir el sustituto de Judas, dijo, tome otro su ministerio o su oficio. Así que aquí se está refiriendo a Judas, que le estaba devolviendo a Jesús mal por bien, amor por odio, bocado de honra por deshonra y traición, porque había un espíritu malo que nació en algún momento.
Cuando algo malo entra a nosotros, nos convertimos en diablos. Y digo diablos porque es diabolos en griego. En diablo. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro le dijo a Jesús, ay, no vaya a la cruz, ¿cómo va a hacer eso? Apártate de mí, Satanás. Ahí le entró el diablo a Pedro. Sigan conmigo. Y miren, y le desea el mal aquí David. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren, dice, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Y sigue ahí hablando. Y no tengo el tiempo para leer todo el salmo porque me interesa llegar aquí a algo. Miren el versículo 16. Dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, porque Dios tuvo misericordia con Judas, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, o sea Jesús, está hablando todavía de su experiencia, pero es un salmo mesiánico, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Cuando se aplique esto a Judas. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Ay, hermano. ¿No es esto semejante a convertir la honra en infamia y la honra en deshonra? Amó la maldición. Cuando usted ve que un sentimiento malo está en usted y usted no lo saca, usted está deseando la maldición. Porque mis hermanos, seamos sabios. ¿Usted cree que el mal va a prevalecer sobre el bien? Por favor. ¿Cree usted que algo oculto va a permanecer? Por favor. Pero el pecado ciega y engaña. El que engaña dice a mí nunca me van a descubrir. Por favor. El pecado es contra Dios, no es contra nadie. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en el juicio. El pecado ofende a Dios, aunque pueda dañar a cualquier ser humano. ¿Cuántos aman la bendición? Amén. Hagamos el bien. El que ama el mal está amando a la maldición y le va a sobrevenir tarde o temprano. Eso le pasó a Judas. Amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas. Ahí está el bocado. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Se vistió de maldición como de su vestido. Y entró como agua, ¿en qué? En sus entrañas y como aceite en sus huesos. El bocado, que era honra, cuando pasó como el agua y llegó a las entrañas y hasta los huesos. ¿Cómo puedo guardar una raíz de amargura por tanto tiempo? Siendo un hijo de Dios. Sabiendo que me está matando. Que me está neutralizando para hacer una bendición para Dios y para su reino. Dice el 19, séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian. ¿Qué significa diablo? Calumniador. Y a los que hablan mal contra mi alma. Yo creo que aquí es una descripción perfecta de quién era Judas, mis hermanos, y lo que era Judas. Judas administraba honra de Dios por su llamamiento santo y por algún motivo el diablo entró a él. Y el bocado que era honra se le convirtió en deshonra. Y la bendición en maldición, porque se la bebió como agua que llegó al vientre, como aceite a los huesos. Así penetra cualquier mal que entramos, hermano. Comienza livianamente, con un descontento, se va penetrando, y llega a dañarnos. Y cuando se mete en los huesos, ¿saben lo que son las entrañas? Está hablando de algo íntimo aquí el vientre. ¿Y saben lo que son los huesos? Los tuétanos, la parte más profunda de los huesos. Allí llega el mal.
cuando usted no lo saca a tiempo. Y después no valen las reprensiones. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. No, ya usted le dio cabida, ya bajando, ya está bajando. Pídele a Jesucristo que la gracia de Cristo le dé náuseas para vomitar eso. ¡Guau! ¿Cuántos saben que es incómodo y difícil el vómito? Pero el vómito es una defensa del cuerpo para echar fuera algo extraño y dañino y tóxico que entra al cuerpo. Denle un aplauso al Señor. Escuchen. Esta palabra la vamos a leer ahorita para terminar en Hechos 1, pero dice, sean sus días pocos, diga, Judas se ahorcó. Se quedaron los hijos huérfanos, si tenía esposa se quedó viuda, y se cumplió aquí toda la maldición que le echaron. ¿Por qué? Porque convirtió la honra y deshonra, amó la maldición y le vino y se la bebió como un vaso de agua. Y dice aquí, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Pero dice aquí, sean sus días pocos y tome otro su oficio. La palabra hebrea para oficio aquí es la palabra pekudá. Y el primer significado es visitación. ¿Qué significa la palabra oficio? Visitación. En muchos sentidos, especialmente en el sentido oficial. Significa gobernar, diga gobernar, distribuir, tener un cargo, custodiar, guardar, diga eso es honra. Y viene una palabra que significa mayordomo. Así que oficio significa que Dios te hizo un mayordomo, que Dios te hizo un oficial, que Dios te puso a gobernar, te puso a distribuir, te dio un cargo, te puso a custodiar y a guardar. Eso es un ministerio, eso es lo que es un ministro, un mayordomo de Dios. Esta palabra se usa otra vez, traducida a oficio, porque se puede traducir de muchas maneras, pero solamente una vez más en la Biblia se traduce oficio. Y no lo tienen que buscar, es en 2 de Crónicas 23:18 y dice, luego ordenó Joiada, que era sumo sacerdote, los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David, y los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y cánticos, conforme a la disposición de David. El sumo sacerdote, Joiada, nombró, dice, ordenó los oficios en la casa de Jehová, como lo había ordenado David. Los oficios, diga, los ministros, los sacerdotes, los oficios, lo puso a gobernar, a llevar el cargo. Ese honra. Por eso aquí está hablando de ministerio, está hablando de visitación, porque el ministerio es una visitación. Como yo lo sé, estaba Moisés pastoreando las ovejas en el monte y Dios se le manifestó en una zarza y le dijo, Moisés, Moisés, no es una visitación, la gloria de Dios para un llamamiento. Cuando Isaías estaba allá, oyó y Dios vino y lo visitó. Vi al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus falas llenaban el templo. Y oyó los serafines diciendo, santo, 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 santo. Y oyó la voz de Dios, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. No fue una aparición, no fue una visitación de Dios. No se le apareció Dios a Saulo de Tarso y lo visitó camino a Damasco para llamarlo al ministerio. ¿No se le apareció también a Moses en los campos de Tecoa? El ministerio es una visitación de Dios para llamarte, para decirte, yo te llamo y te elegí desde la fundación del mundo para que tú hagas esto y hagas aquello. Por eso es un oficio santo. ¿Los vamos a convertir en deshonra? Venga conmigo a Hechos capítulo 1. Dice versículo 14 que todos perseveraban. Y dice versículo 15, en aquellos días se levantó en medio de los hermanos, o sea, Pedro se levantó, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. ¿En este qué? Este pues, con el salario de su iniquidad,
adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, pero no se le salió el diablo. Dice el 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Escuchen ahora, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Está citando el Salmo 69, 25. Y dice, y ahora cita el Salmo 109, 9, y dice, y toma otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado con nosotros, juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, vamos a elegir uno que lo sustituya. Y hay dos cosas aquí que se pierden en Judas, diga la habitación y el oficio. ¿Qué se pierde? La habitación y el oficio. Aquí la palabra habitación es morada. Aquí la palabra habitación es casa. Tiene que ver con la palabra oikos, casa, morada. Dios había visitado a Judas, lo había honrado. Pero el diablo había entrado a él. Alguna raíz de amargura, enojo, descontento, algo pasó para que Judas llegara a ese extremo. Solo Dios lo sabe. Pero vimos en el perfil que él no sabía lo que era honra. Ni en los demás ni en él. No entendía. Échale mano a este mensaje, mi hermano. Nosotros y los que están en las naciones. Hoy hay tantos escándalos y problemas en el ministerio porque no entendemos lo que Dios nos ha dado. Por eso manipulamos, rejugamos, peleamos, competimos, nos rebelamos y convertimos la honra en infamia, como si amáramos la maldición y menospreciáramos la bendición. Entonces perdemos la visitación. Perdemos la habitación. ¿Saben ustedes que la palabra aquí, la palabra oficio, escuchen, la palabra oficio en este versículo, aquí la palabra oficio, es la palabra tan conocida, episcopé, que se traduce en la Biblia, obispado. Alguno anhela obispado, episcopé, buena obra desea, o sea, ministerio. Episcopé es ministerio, oficio. Dice aquí, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, su episcopé. ¿Saben ustedes una cosa? La palabra episcopé significa obispado, que significa ministerio. Ser un obispo es un supervisor, tener un cargo, ser mayordomo, ser principal. Pero escuchen. Interesantísimo que te voy a decir. El segundo significado de la palabra episcopé es visitación. Y es la misma palabra que Jesús dijo cuando lloró a Jerusalén. Que dice que viendo la ciudad comenzó a llorar: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Y dice: ¿por cuánto no conociste el tiempo de tu episcopé? Tu casa queda desierta, hasta que un día tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Le pasó lo mismo a Israel. Moisés, 5 libros, 40 años,
Todos los profetas hablaron a Israel, hablaron. Se cansaron de la palabra. Ya no tenía efecto la palabra. Hay un peligro. Suene la alarma. Y es que la palabra de Dios sea ineficaz en nuestra vida. Dice que la palabra de Dios es útil, eficaz, pero el corazón que se endurece, que se revela, que tiene alguna raíz de amargura o algo como le pasó a Judas, pierde la habitación y la visitación. Porque Dios anda buscando casa donde morar. Serás salvo tú y tu casa. Israel, siglos esperando al Mesías. Y cuando vino el Mesías, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Perdieron la episcopé, perdieron la visitación y la casa se quedó desierta. Donde a Dios no lo dejan morar, se va. Y cuando Dios se va, entra el diablo y llena la casa. Le pasó a Israel sí o sí. Le pasó a Judas sí o sí. Le pasó a Satanás cuando bajó del cielo. O lo echaron de allá. Sí o no, o sí. O sí. Quiero terminar con un último versículo que se encuentra en el libro de Judas. El versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada o habitación, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día, para el juicio del gran día. Noten ustedes otra vez aquí. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que la abandonaron. Abandonaron su propia morada. Y cuando usted abandona su morada, usted la pierde. Cuando la casa se queda desierta, el Señor se va. Y dice aquí, y los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿A cuáles ángeles se refiere? A los que cayeron con Satanás. ¿Qué significa la palabra dignidad? La palabra dignidad aquí es la palabra arqué. La palabra arqué, por ejemplo, significa principio. Se usa en Juan 1:1 cuando dice genarqué, genjologos, caijologos protonseón, que significa en griego, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Genarqué, en el principio. Por eso de esa palabra arqué viene la palabra principado, que la Biblia dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados, porque principado es primero, y arqué significa principio, primero. Por eso dignidad, cuando Dios te pone primero, te da eminencia y preeminencia, te da arqué, te da dignidad, te hace primero. ¿Qué es el ministerio? Dice David, Dios me eligió entre las ovejas y me hizo príncipe. Yo era un simple pastor, me tomó al pastorcillo y lo hizo y le dio la corona de Israel. Esa es la honra del ministerio. Lo hizo primero. Él era el último, un pastor de ovejas, el último en la casa de su padre. El pequeñito lo tomó y lo puso como rey de Israel. Ese éramos tú y yo, pequeñitos, pero Dios nos honró poniéndonos en el ministerio o llamándonos a una vocación santa. Nos sacó del mundo para Él, nos honró, nos hizo primeros, principales, nos dio su dignidad. Estos ángeles, como no sabían lo que eran honra, cambiaron la honra en deshonra. Dejaron la morada de Dios porque no la cuidaron, no la guardaron. Y como no la guardaron, entonces, como ellos no guardaron la habitación, pues Dios se la quitó la habitación. Ya Dios no moraba en ellos. Hermanos, cuando Dios se va, la casa queda desierta. No perdamos la dignidad. Esto le pasó a Judas. Perdió la habitación, su casa se le quedó desierta.
porque no cuidó el episcopé. No cuidó su oficio. No administró bien la honra. Se le convirtió en infamia, en traición. ¿Qué estoy haciendo yo con el bocado que me está dando Jesús? ¿Ah? Hace 40 años que me dio el bocado del llamamiento para salvación. Y a mí me ha aprovechado. Estoy 40 años aquí sirviéndole al Señor. Hace 33 años que el Señor me hizo ministro y me dio el bocado de la honra. ¿Lo voy a convertir yo en infamia, en deshonra, porque hay algo malo en mi corazón? Esto es un mensaje para cada uno de nosotros, porque el más pequeño aquí tiene una morada en Dios. Dice la Biblia que somos morada de Dios en el Espíritu y que el poderoso Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y dice que somos el templo de Dios. Entonces, hermanos, no permitamos que nada malo entre al templo de Dios. Que ninguna raíz de amargura o enojo, rebelión o indisposición. Cuando Sansón perdió la unción, el último que se dio cuenta fue él. Todo el mundo sabía que Sansón estaba débil, pero él no lo sabía. A veces los últimos que nos damos cuenta somos nosotros. Estamos a veces tan envueltos en el pecado, en el engaño, que no nos damos cuenta que algo no está bien en nuestra vida. Y la mejor manera es abrir el corazón a Dios y a la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Saben ustedes que Israel se cansó del Señor y se cansó de la palabra? Hay un peligro y es cansarnos de la palabra. Cuando la palabra ya, la exhortación no nos hace efecto. Inclusive hasta nos resistimos. Cuando hay una exhortación estamos nerviosos, porque tenemos un escudo. ¿Saben lo que es el proverbio? Que el proverbio dice que cuando nosotros corremos de la exhortación o nos molesta la exhortación es porque hemos dejado el camino. Yo le tengo cuidado y como pastor a ustedes y a mis hermanos que están en las naciones les digo, cuídense de oír la palabra como si fuera un lindo discurso. La palabra tiene que hacer efecto en tu vida y en mi vida, porque fue enviada para enseñar, redarguir, corregir, instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente maduro para toda buena obra. Déjala que tenga cabida en ti. Exponte a la luz. Exponte a la luz. Cuando Dios habla, tírate de cabeza y habla que tu siervo o tu sierva oye. Señor, si tú dices que estoy mal, yo estoy mal. Yo no me justifico, estoy mal. Aquí estoy. Ten misericordia de mí, Señor. Porque la gloria de Dios solamente se administra con humildad, con reconocimiento y quebrantamiento. La actitud del corazón es muy importante, mis hermanos. Muy importante, ser temerosos de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que seamos temerosos de Dios, que temblamos frente a la palabra de Dios, como es el profeta. No permitamos que nada nos dañe. Cuando tengo un sentimiento que entre de celo, de envidia, diga, te conozco, Satanás, apártate de mí. Que honren a mi hermano, que lo honren a él, que lo honren a él. Si Dios lo eligió a él, bendita sea la gloria de Dios en ese hermano, que Dios le está honrando más que a mí, que sea bendito. Porque total somos un equipo para Dios. Y si tenemos un buen jugador en el equipo, vamos a ganar. Y si Dios unió a mi hermano, bendito sea Dios. Tenemos a alguien que tiene dones y capacidades ungidas para la obra del ministerio. ¿Cómo es posible que voy a neutralizar al que me puede ayudar y puede ayudar a terminar el propósito? ¿Cómo puede ser eso? A mí me llama la atención y lo voy a repetir porque así me lo reveló Dios a mí, que me hizo temblar.
Cuando Jesús dijo que un reino dividido no permanece, estaba refiriéndose al diablo. Si yo echo fuera a Satanás en nombre de Belcebú, ¿cómo es posible? Si Satanás está en contra de Satanás, entonces está en contra de su propio reino. ¿Cómo es posible que Satanás esté destruyendo su propio reino? Y ahí fue que dijo que un reino dividido no permanece. Y el Señor me sacudió, hermano, y me dijo, el reino de Satanás está unido y el de Cristo está desunido. ¡Qué terrible! El diablo está unido para destruir y matar. Y nosotros que damos vida estamos divididos. ¿Cómo es posible? Simplemente porque las pasiones desordenadas están ejerciendo dominio sobre nuestras vidas. La Biblia habla mucho de edificar. Y dice que Dios está haciendo un edificio espiritual en nosotros. Y todos nosotros fuimos llamados a edificarnos con los dones, a edificarnos. Todos los dones son para edificación de la iglesia. Los 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales para la edificación de la iglesia. Todo don, influencia, toda capacidad ungida es para edificación de la iglesia. Porque Dios está haciendo una casa espiritual con todos nosotros. Una habitación espiritual. Y unos fueron llamados a la carpintería, y otros a la electricidad, y otros a la plomería, y otros a la pintura, y otros a muchas cosas. Y todos estamos trabajando en el edificio del Señor. ¿Cómo es posible que si yo soy electricista y estoy metiendo los cables de electricidad, tú vengas con una tijera a cortarme los cables, hermano? No me cortes los cables. ¿Cómo es posible que si el hermano ministro es plomero y está poniendo la plomería, tú vengas y tú vengas con un punzón a abrirle agujeros a la plomería? Porque te da rabia, porque te da envidia. Eso es lo que hacemos cuando Dios está usando a alguien y lo criticamos. Eso es lo que hacemos cuando Dios unge o aparta a alguien y tú quieres su lugar. Eso se llama destruir. Y la Biblia dice que el que destruye el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá al tal. 1 Corintios 13, el último versículo por si acaso. Ahí está hablando de la división. Soy yo de Pablo, soy yo de Cefas, soy yo de Apolos, y habla de la división. Y al final termina, el que destruye el cuerpo de Cristo, Dios lo va a destruir al tal. ¿O no es la palabra verdad? Bendiga a Dios cuando Dios esté usando a alguien. No pongas a los ministros a competir. ¿Sabe que fulano predica más lindo que tú? ¿Sabe que fulano? Hermano, ¿qué es eso? ¿Está dividido Cristo? Eso se llama convertir la honra en infamia. Eso es infame. Eso es deshonroso. Y eso existe en la iglesia entera, en el mundo. Pero Dios nos está hablando primeramente a nosotros, acá. Hermanos, abramos el corazón delante del Señor. Este mensaje no es para aludirte a ti ni a nadie. Esta es una corrección de la palabra. Esto fue escrito para nuestra enseñanza, para que no nos pase lo mismo a nosotros. Párate hoy y di no. Si el diablo ha entrado a mí a través de una raíz de amargura, enojo o rebelión o como se llame, hoy lo he hecho fuera de la morada. Hoy lo he hecho fuera de la morada. En mí solo entrará Cristo. Yo tengo Cristo que me dé en el banquete mi bocado. El bocado de la honra, el bocado de la amistad. Cuando yo lo ingiera, va a ser vida, bendición. Porque para eso Dios te distinguió y te dio el bocado. No para que entre Satanás, sino Cristo a tu vida. Esa es la honra. No lo convirtamos en infamia. Que Dios nos libre. No te sientas reprendido por la palabra, sino corregido por la palabra, sanado por la palabra. Y dale gracias a Dios que llegó a tiempo a tu vida, en el nombre de Jesús. Cuidado, mis hermanos, cuidado, mis hermanos. Miren, uno puede mirar tantas actitudes en los corazones. Dios mío, yo me imagino a Jesús en la tierra, que era perfecto y que tenía discernimiento y que conocía los corazones de los hombres. ¿Cómo sufría Jesús? Porque a veces es mejor no conocer nada. Es increíble. Mis hermanos, en nosotros no hay nada bueno. Solamente hay una cosa buena. Y es el hombre nuevo que está en nosotros y el Espíritu Santo que está en nosotros. Andemos en el Espíritu
Y nunca Satanás entrará en nuestra morada, sino el Señor. Oremos, cierra tus ojos. Padre bendito, gracias. Muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias porque llegó a tiempo la palabra a nuestras vidas. Es un recurso más de tu buena voluntad para corregirnos. Permite que seamos sinceros contigo y con la palabra, y que no estemos mirando al hermano diciendo será para fulano, será para perencejo. Que cada uno diga, soy yo, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo oye. Yo quiero ser el primero en decirte, necesito esta palabra. Guarda mi corazón, Señor, porque engañoso es más que todas las cosas y perverso, y nadie lo puede conocer. Cuida mi corazón y cuida el corazón de mis hermanos. Que ninguna raíz de amargura, enojo, rebelión o mala actitud entre a nosotros. Somos de la luz. Somos habitación tuya, Señor. Guarda nuestro oficio, Dios, que es honroso. Ayúdanos, Dios, a convertir la honra en honra, en añadir gloria a tu alabanza en todo lo que hacemos. Cuídanos, Dios. Tú nos has dado el bocado como huésped en tu casa. Ayúdanos a no convertirlo en algo malo, Dios. Ayúdanos a administrar bien la honra, viviendo para honrarte a ti y honrar a nuestros hermanos. Mi hermano, mi hermana, lloro por ti. Lloro por ti, lloro por tu casa. Lloro por ti, ministro de Dios, siervo del Dios Altísimo. Que la palabra de Dios penetre en tu corazón en este día. Que el Dios del cielo tenga misericordia de ti, te ilumine. Y hoy sea un día de liberación, un día de restauración para tu vida, un día de salud para tu alma. Que el Dios del cielo use la palabra para sanarte a ti y a mí y lograr en nosotros su bendito propósito santo. Es tiempo de parar, es tiempo de parar, es tiempo de tomar autoridad ahora mismo sobre todo lo que nos daña. Es tiempo de oír a Dios, es tiempo de disponer el corazón para Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios te llamó a honra. Él quiere que tú administres la honra añadiendo más honra a la honra, más gloria a su nombre, más gloria a su alabanza. Ese es el deseo de Dios con tu vida. Que al final de tus días tu ministerio sea terminado con gozo. Y Dios te dé un sacerdocio fiel y una casa firme. Y te dé linaje porque te ha agradado contigo y con tu casa como ministro. Venga el reino de Dios sobre ti. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.